Bienvenido Neto García, Ernesto García, pero mejor conocido, me lo acabas de decir, como Neto García. Qué gusto poder tener aquí en entrevista con nosotros en Deportivo Digital desde Crunchy Wins. Te acabo de conocer, Neto, hace apenas unos días, pero desde que conocí un poco de tu historia me pareció muy interesante conocerte y además que nos platiques de lo que haces, porque en términos generales solo sé que eres psicólogo, que estuviste en el Club Monarcas, pero hay mucho que abundar de eso. Bienvenido, ¿cómo estás? Claro que sí, pues primero que nada, buenas tardes, Juan Luis, un gusto pues poder platicar contigo un ratito, así como tú dices, nos acabamos de conocer, tenemos, ¿qué serán? 3-4 días nada más, platicamos un poquito y también me llamó la atención mucho lo que tú realizas, este periodismo que tú manejas, todo eso me llamó mucho la atención, por ahí pedí algunas referencias de ti, muy buenos comentarios con la gente que tuve, entonces un placer y un gusto estar aquí contigo, acompañándote y pues para lo que necesites, aquí estamos. Perfecto, me da gusto eso de las buenas referencias. Oye, eres psicólogo, ¿verdad? Así es. ¿Estudiaste aquí en La Piedad o en Morelia? No, yo estudié mi carrera en la Universidad de La Salle Bajío, en León. En León, exactamente. Me tocó ser la fortuna primera generación de esa universidad y de esa carrera específicamente. Mira. Ya de ahí me invitan a trabajar en un proyecto. Saliendo yo de ahí de la universidad estuve bien chistoso porque salgo de la universidad y yo era aficionado en ese entonces pues, a todo lo que era fútbol. Correcto. Y en ese entonces me acuerdo que el León estaba todavía en Liga de Ascenso. Entonces todos mis amigos precisamente de León íbamos cada 15 días a los partidos. Y me empezó a llamar mucho la atención la parte de por qué de repente no rendían, si traían un buen equipo, qué pasaba. Salí de la carrera, ¿qué fue lo que pasó? Hice un proyecto yo chiquito, como Dios me dio a entender con la información que yo tenía de la carrera, y que me lanzo al Club León en ese entonces a presentar un proyectito sencillo, ¿no? Y llego y sí me abren las puertas y ya me dicen, oye, ¿y tú qué onda? Le digo, no, pues acabo de egresar de la carrera de psicología, me gusta el fútbol, así, quiero ver si hay la oportunidad de poder trabajar con ustedes en algo, apoyarlos o lo que sea. ¿Sabes qué? Vente en 3 días para que hables con uno de los directivos. En ese entonces, recuerdo que los dueños todavía eran los Batarse en ese entonces. Meto un proyecto, en ese entonces estaba, no recuerdo el nombre de la persona que estaba como director deportivo. Platicamos, me dice, me llama la atención, vente para hacer un trabajito ahí como piloto con cierto grupo y si funciona, adelante. Adelante, va. Pues imagínate yo, ¿no? Saliendo de la universidad dije a todo dar, ¿no? Oye, ¿y si sabías qué hacer o realmente no sabías? Tenía una qué noción, hacer? O sea, la verdad que tuvimos, te soy sincero, en la universidad no te dan tanto las bases para un psicólogo deportivo, que es a lo que yo me dedico. Era más que nada lo que yo entendía, lo que yo veía. Yo desde chiquito he practicado deportes, fútbol, básquetbol, natación, de todo lo que me pongas, fútbol americano. Te los juego, no bien, pero te los juego, ¿no? Entonces, para mí una de las bases es eso, el conocer el deporte, porque si no es bien complicado estar entre muchos amigos. Me decían, oye, dame chamba, esto y lo otro, como psicólogos, pero en su vida han agarrado un balón y no es lo mismo la situación de tener ya la experiencia en el deporte, la juegues mal, lo juegues bien, lo juegues extraordinariamente, que realmente conocer el deporte. Presento el proyecto, me dicen, vente el lunes, llego el lunes y me dicen, se acaba de vender el equipo, que fue cuando lo vendieron precisamente a los que son los dueños ahorita, al Grupo Pachuca, exactamente, ¿no? Martínez. Y me dice la persona que estaba ahí, me dice, no te desesperes, nos vamos a encontrar después, échale ganas y esto es lo tuyo. Dije, bueno, no tocaba, ¿no? De ahí me preparé, tomé varios diplomados en psicología del deporte, estuve trayendo varios cursos también en el extranjero. De ahí me llaman hace ya casi 10 años. Me llaman a Monarcas, un psicólogo que precisamente yo conocí aquí, que venía un día el psicólogo que es el 20 de mayo. Viene, me invita, lo veo y me dice, resultó que era el psicólogo de Cruz Azul durante mucho tiempo. Y acababa de llegar a trabajar, tenía 1 año trabajando en Monarcas y ocupaba gente. Entonces me dice, vente. No, pues perfecto. Entonces yo la verdad Morelia no conocía, pero dije, vámonos. Y de ahí, gracias a Dios, me aventé prácticamente 10 años trabajando ahí en la institución. ¿En qué categorías estabas trabajando? Yo tuve de todas las categorías. Desgraciadamente o afortunadamente en México, no todos los clubes cuentan con psicólogos deportivos. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un psicólogo deportivo a un coach, que ahorita está muy de moda el coaching, es diferente, a un psicólogo, se puede decir, general, ¿no? Sí son cosas muy distintas. Y mira lo que tú me preguntabas hace ratito, ¿no? Sí son cosas que yo en el principio decía, pues esto es lo que yo creo, pero ya con el estudio, con esto, combina las dos, la realidad, pero sí hay mucho de trasfondo y son muchas cosas totalmente distintas, ¿no? Yo tuve la posibilidad de entrar, cuando a mí me ofrecen en Monarcas, entrar con 4 categorías, que eran las más chiquititas. En ese entonces se manejaba 9ª división, que era la más chiquita, 9ª, 8ª,
séptima y sexta. A mí me toca participar con niños que eran más o menos de 13, 14, 15 y 16 años. Aparte estaban los demás equipos. Ya con el tiempo, por ahí me tocó quedarme a mí solo, ya no estaba el otro psicólogo, me tocó, aprendí mucho de él y todo, pero me dicen, ¿sabes qué? Vas tú solo, vamos a ver si te vendemos a alguien más, no sé qué, y dije, híjole, está ¿Pero complicado. para toda la estructura o para todas las fuerzas básicas? Toda la estructura de fuerzas básicas. Mi labor era totalmente en fuerzas básicas. ¿Qué es fuerzas básicas? Es preparar chavos de manera integral, no nada más era yo como psicólogo, sino el área de nutrición, el área de los médicos, obviamente los entrenadores, el auxiliar, todo tratábamos de hacerlo en conjunto para darle las mejores herramientas a nuestros futbolistas desde los 12 años, pasando por las diferentes categorías hasta que se llegan a consolidar en primera división. Ahora bien, ya nos platicaste de ti, pero platícanos qué es entonces la psicología deportiva, porque Correcto. A lo mejor podemos entender qué es la psicología, ¿no? Sin ser detallistas en lo que representa la psicología, pero ahora enfocada en el deporte, ¿cómo entender lo que es la psicología deportiva? Claro, muy buena pregunta. Digo, aquí nos podemos aventar 3 días hablando de esto, ¿no? O una semana, un mes, un año, ¿no? Es muy complejo. Si bien es cierto, la psicología lo que estudia es al ser humano, la conducta. Entonces la psicología del deporte va enfocada a las conductas que realiza el deportista, ya más específicamente en cualquier entorno. Estamos hablando de diferentes deportes, es decir, qué pasa por tu cabeza, por ejemplo, cuando vas a ejecutar un penal. Controlar emociones, trabajar el contexto alrededor, ¿no? Pasa mucho, y a mí me tocó un montón de casos de jugadores que llegan a primera y pierden el piso, y de ahí para dónde. Entonces mi labor es un poquito que se conozcan primero. O sea, para mí lo primero, antes de decirle qué hacer dentro de la cancha y de mejorar su toma de decisiones, que al final eso es lo que nosotros buscamos, el objetivo de la psicología del deporte primero es que el jugador conozca y se conozca. ¿Para qué? Para que sepa, ¿sabes qué? Neto, en un partido estoy muy nervioso. Ah, ok, pero ya lo detectaste. Entonces ya él con las herramientas que uno le da y que ya trabajó, sepa en el momento dominarlo. ¿Qué más? Que cuide su entorno, su familia, todo lo que hay alrededor del futbolista. Pareciera que el futbolista, yo te son las carreras, ¿cómo te diré? Profesiones, que todo el mundo quiere ser futbolista. Correcto. Pero tiene mucho sacrificio. Y también puede haber chavos que llevan 4 o 5 años muy bien y luego no les da una oportunidad y se vienen para abajo. Entonces es mantener mucho esa parte. ¿Y eso de dónde viene? De conocerse, conocer cuál es tu tipo de temperamento, cómo eres, qué haces, cómo reaccionas, qué pasa cuando tú, por ejemplo, como portero, te meten un gol, qué haces, cómo vas a reaccionar. Tú, delantero, minuto 90 o minuto 1 fallas una clarísima, ¿qué pasa durante todo el partido? Entonces es trabajar con emociones, es trabajar mucho con ser productivos, es decir, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tener un equilibrio emocional para que el jugador decida lo más pronto posible y de la mejor manera posible dentro del terreno de juego, y que si se llega a equivocar, esté enfocado a lo que quede y no le afecte precisamente. ¿Y cómo trabajas? Es decir, ¿trabajas sesiones específicas por cada jugador? ¿Tienes que trabajar en base a lo que está sucediendo en la actualidad de cada plantel? Claro. ¿Cómo determinas? Digo, porque al final de cuentas, si tenías tantas categorías, el día no te Sí, alcanza, no, Es no, imposible. es complicado. Y tienes que partirlo, esa es mi pregunta, ¿no? Sí. Por sesiones, por días, por temas, por situaciones, en algún momento grupal. Digo, finalmente el psicólogo, la intención es trabajarlo de manera personal, si no mal lo entiendo. Pero entonces, ¿ahí cómo lo trabajas? Excelente pregunta, y fíjate que igual, acá se maneja de diferentes maneras. Yo al final de mis últimos, 7, 8 años, yo tenía a mi cargo prácticamente todas las categorías, que en total teníamos a la sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 16, sub-17, sub-20, en su momento tercera, segunda división y femenil. O sea, tenía 10. Todo menos el primer equipo. Todo menos el primer equipo. Tenía también de repente, ¿cómo te diré? El acercamiento con todos los jugadores que habíamos mandado de básicas a primera división, que afortunadamente, y es algo que nos orgullecemos mucho, en Monarcas se le dio mucha oportunidad a los jóvenes. Yo creo que de los 10 años en los que me tocó la fortuna de estar allá trabajando, yo creo que se llegaron a mandar alrededor de 100 jugadores mínimo de fuerzas básicas a primera división. Al día de hoy, o en este último torneo que estuvo Monarcas, teníamos en la plantilla de primer equipo registrados alrededor de 13, 14 jugadores. Con los que habías trabajado. Con los que ya se había trabajado y que ya han pasado los años y que se mantienen ahí, otros que van llegando. ¿Cómo era la estructura? Precisamente como dices, si yo era el psicólogo, imagínate, estar a cargo de, estoy hablando por plantilla de más o menos 25, 30 jugadores, estoy hablando de 10 equipos, casi 300 jugadores. Más aparte, súmale la situación de los entrenadores.
que también... Que es sumamente importante. Y a lo mejor no lo pensamos, pero también son importantes. Totalmente. El entrenador, el cuerpo técnico, o sea, a mí mi trabajo también tenía que ver con médicos, con el preparador físico, con el médico, porque ellos son la cabeza de esto. Entonces, sí, mucha gente, y al principio le cuesta mucho esa parte, ¿no? Yo como me organizaba, yo tenía mis 10 equipos, afortunadamente teníamos 2 horarios. Por la mañana entrenaban los más grandes, es decir, segunda división, la sub-20, la sub-17, la 15 y la 16, eran 5 categorías. Y en la tarde entrenaba a los más chiquitos y la femenil. Entonces yo me organizaba y por semana éramos el único club en México que tenía una sesión semanal con cada categoría. Es decir, juntábamos a todo el equipo, obviamente nada más jugadores, y realizábamos una sesión o temática, por ejemplo esta. Y acorde a lo que tú mencionas, es correcto, uno veía situaciones, entonces sobre esas situaciones abordábamos, pero siempre había ya un plan de trabajo previo. Es decir, no es lo mismo trabajar para la sub-20 que trabajar para una sub-12. No son las mismas necesidades ni los mismos requerimientos. ¿Cuál es más difícil? Y antes de que me respondas, claro, una contextualización personal. El de la sub-20 está como al pasito del debut, pero luego viene cuando tuviese segunda división que pueden sentirse relegados de haber llegado a primera o no haber. Y luego viene el femenil, que también el proceso inicial no ha sido, me imagino, nada sencillo. ¿Dónde puede ser o dónde era más difícil trabajar? Mira, no te miento, todas las categorías son bien complicadas, no te puedo decir esta es la más complicada. Por edades y por etapas del desarrollo te puedo decir que las más difíciles son los 14, 15, 16, 17 años, porque están en ese traspaso de la adolescencia a ya ser una persona hecha y derecha y de vivir por algo, ¿no? Pero en sí todas tienen su complejidad, desde los más chiquitos, porque te soy sincero, o sea, son niños. Nosotros teníamos niños que venían a vivir de 12 o de 13 años de Chihuahua, de Estados Unidos, de Veracruz, de Puebla, de lugares, se puede decir, lejanos, a quedarse a vivir y que veían a sus papás cada 6 meses. Entonces nosotros teníamos que, todavía aparte de enfocarte a lo deportivo, tenías que ser parte de ese círculo de apoyo, exactamente, y del lado humano. Qué bueno que tocas este tema. A mí me tocó mucha controversia porque sí me decían, es que tu carrera es dedicarte a que el deportista tenga sus mejores decisiones, sea contundente, haga esto. Decía, sí, pero no dejan de ser seres humanos. Y no puedes dejarlo. Me decían, enfócate nada más a los resultados, y así decía, es que no se puede, y va de la mano. Entonces me tocó mucha fortuna de eso, y al día de hoy, así es como nosotros trabajábamos. Tenía una sesión semanal, pero aparte había la situación de que tenías que identificar casos, por ejemplo, con las pruebas. Resulta que hay un chavito que tiene un perfil un poco bajo, y es delantero. Entonces, por ejemplo, falla un gol y se nos viene para abajo, entonces me tocaba agarrarlo individual. Entonces era organizarme ahora sí que como se pudiera para poder trabajar con ellos. Aparte se tenía una vez a la semana o una vez cada 15 días o máximo una vez al mes juntas con cuerpo técnico, porque toda la información que yo les daba se la tenía que transmitir al cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque como yo no podía estar en la cancha en los partidos, yo era de tribuna nada más. Alguna vez me tocó estar en un torneo sub-13 que quedamos campeones a nivel nacional en las instalaciones de la federación, y ahí en ese entonces el entrenador me dijo, yo quiero que seas parte de mi cuerpo técnico. Me registraron como utilero, pero ahí andaba y me tocó vivir todo de lleno, pero regularmente a mí me toca estar en tribuna, en los palcos, en otro lado, y el chavo es el que decide. Entonces yo decía, yo no le puedo enseñar todo al jugador. El que lo necesita conocer es el entrenador y el cuerpo técnico, porque ellos son los que en el partido están ahí. Entonces, imagínate, ahora mi labor ya es triple. ¿Por qué? Pues que es jugador, equipo y entrenador y cuerpo técnico. Entonces, me tocaba pasarle la información a ellos. Mira, conócelos, este te reacciona así bajo la presión, este te hace esto bajo esto, este es así, este le está pasando esto. Muchos se acercaban. ¿Sabes qué, Neto? Ayer falleció mi abuelita. Yo iba, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Quieres entrenar o no quieres entrenar? Porque ahí depende de un término de motivación. Hay gente que dice, me da para arriba y le voy a meter por la persona. Hay gente que no, y le comentaba, ¿sabes qué? No puedo entrenar, dale chance hoy. Listo, Neto, no hay ningún problema. Y teníamos que estar, ¿sabes qué? Al pendiente de todo mundo, ¿no? Entrenadores, esto. Oye, Neto, ¿cómo lo ves previa a un partido? ¿Lo ves tenso, lo ves relajado, lo ves muy nervioso, lo ves óptimo? Sí, listo. Y él decidía a lo mejor a la mera hora. Entonces, son muchas cuestiones que te digo que ojalá nos toque vernos otro día para seguir platicando todo esto, porque es un tema muy amplio. Pero esa en sí era la manera
de poder trabajar con los chavos en base a esas tres cuestiones. Una, sesiones grupales, sesiones individuales, sesiones con cuerpo técnico, previamente ya planificado. Es decir, al inicio del torneo yo ya tenía las temáticas que se tenían que realizar con cada categoría, por las mismas necesidades que, como tú bien lo mencionas, te presenta un equipo. Oye, y por ejemplo, en esta parte que hablas de la comunicación con el cuerpo técnico, viene a mi mente la idea de no todos los entrenadores tampoco van a aceptar que les digas, ¿no? Claro. Va a haber entrenadores que son de la, llamamos vieja guardia, y el jugador tiene que rendir, y el jugador tiene que hacer, y es un profesional, y esto y aquello. Claro. ¿Qué tan difícil se podía volver de repente esa tarea de la comunicación y decirle, oye, entrenador, entiende, este joven, al final de cuentas tú lo explicaste, son humanos, o sea, lo que pasa dentro de la cancha es hecho por humanos, no por máquinas. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esa parte a ser complicada? Es bien complicado, yo creo que fue, fíjate, sin querer fue la primer traba que me tocó. Cuando yo llego a esto tenían poco tiempo trabajando con psicólogo. Y sí, pasa eso, ¿no? Mucha gente dice de la vieja guardia, ¿no? Y son personas muy respetables y todo, pero sí dicen, a ver, en mis tiempos no había esto, ¿cómo tú ahorita me vas a querer enseñar y cambiarme todo esto? Le digo, es que yo no voy a hacer tu labor. Hay muchos técnicos que les gusta ser protagonistas y ser el motivador. Le digo, tú tienes que seguirlo siendo. Yo nada más voy a ser una herramienta para ti, para el equipo y para los jugadores, para que se conozcan y sepan qué ocurre. Al principio fue muy complicado porque pasaba eso. El primer año sí me costó mucho trabajo, no con todos, la verdad que me recibieron muy bien, pero sí 3, 4 entrenadores reacios a esto. Hasta que afortunadamente ahí la directiva me apoyó y me dijo, aquí se hace lo que tú digas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esto, así es, y fue la manera de poderlos jalar un poquito. Yo te soy sincero, obviamente hubo jugadores de antaño, a mí me tocó la fortuna de trabajar por ejemplo, con Mario El Mudo Juárez, Sí. figura de allá de Monarcas, y él me decía, Neto, es que en mi época no había esto, no había nada de esto, y si lo hubiera tenido, créeme, que hubiera sido mejor jugador. Y fue de los entrenadores que a mí me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Todavía, me parece fue el miércoles pasado, tuvieron un partido aquí, Sí. y muchos de esos jugadores que están ahorita en Atlético Valladolid, aquí en Reboceros, en muchos lados, Neto, te hubieras ido para allá, vente, vamos a trabajar, esto y otro. Y uno va viendo opciones, ¿no? Pero es esa parte, y con él quedamos fácil 9, 10 veces campeones. Pero para él era muy importante. Y así había entrenadores que decían, ¿sabes qué? Esto no me interesa. Le decía, bueno, si a ti no te interesa, nada más te pido que me dejes trabajar con los jugadores. Y si a ellos les sirve, adelante. Si no, yo te entiendo, pero créemelo, va por esto. Y intentas convencerlos, porque tampoco es de, no te interesa, pues nos vemos, y yo por mi lado y tú por el mío, ¿no? Sino intentar convencerlo, ¿no? Porque al final pierde el jugador también, ¿no? Sí, claro. Pierde ese beneficio que puede tener. Claro, exactamente, ¿no? Entonces esa es la pregunta que tú me dices. Yo creo que va por una cuestión cultural también. Sí, va mucho, porque luego aparte hoy en día las generaciones hablamos de que son diferentes, el entorno social, mediático es muy diferente, el tema de las redes sociales, todo eso es bastante opuesto a lo que quizá fue hace 30, 40 años y donde viene tu chamba. Ahorita decías que es diferente al coaching, hablabas y explicabas lo que es la psicología deportiva, pero para aclarar un poco más, ¿cuál es la diferencia del coaching a la psicología deportiva? Digo, ya después de que nos explicaste qué es la psicología deportiva. Claro, hay que primero manejarlo desde 2 puntos de vista. Estamos hablando de deporte. Yo en esa parte es donde considero tengo la experiencia para poder hablar de esto, ¿no? En otras partes de las que puede haber coaching o psicología empresarial, vaya la redundancia, para empresas, para otro tipo de negocios. ¿Qué pasa en el deporte? Pueden ir de la mano. Sí, pueden ir de la mano, pero son totalmente separadas. La psicología del deporte, ¿qué es lo que busca? Que tú como psicólogo le des las herramientas al jugador para que tú no lo necesites en un partido o en un futuro. Es decir, que el jugador sepa y que tenga las herramientas para poder de alguna manera resolver alguna situación. Que obviamente fuera de la cancha, pues con todo gusto tú ahí estás. El coaching es una situación como de acompañamiento, que no va tan enfocada a una situación de ayuda específica con el jugador. Va más allá, ¿cómo te diré? De ¿cómo estás? De motivación, de términos de motivación, que eso es bueno, pero en el deporte la motivación es un factor que no es. A mí me decían, Neto, tenemos un torneo la próxima semana, motívalos. Le decía, a ver, espérame, en una semana yo no los voy a motivar, no voy a poner mi trajecito y les voy a hacer con motitas y échale ganas y tú eres el mejor. No, la motivación son 3 tipos de motivación que se dividen en 2 cada una y que son totalmente diferentes a eso. Entonces, mi labor era hacer consciente al jugador que podría ser la diferencia al coaching, que el coaching tú sí necesitas a alguien que te esté diciendo es que tú eres bueno, eres el mejor, estás ahí. Yo no estoy peleado, aclaro, con esta parte, es complementario,
pero sí necesitas también de la atención, y regularmente es bueno en otras áreas. En el deporte también te puede apoyar, pero no es como estar todo el día, se podría decir, con el jugador, con cuerpo técnico, con la gente que necesita estar ahí. Esa podría ser como la diferencia. ¿No? Uno es más un acompañamiento, y lo otro es sí acompañamiento, pero darle tú las herramientas para que en algún momento ya el jugador dependa de él y no dependa de otra. Sobre todo se entienda a sí mismo, como lo que explicabas al inicio esa es la base de la de esto, entrevista. esa es la base de todo esto. Aprovecho para hacer una pausa, mira nada más cómo nos consienten aquí en Crunchy Wheats. Una michelada, ¿sí toma? Si nos echamos una michelada, isotop por el porque calorcito, sí, para no el pasa calorcito nada. sí, Muchas cae de gracias. maravilla. La entrevista la estamos grabando a las 4:30 de la tarde, está haciendo un calor Está haciendo un tremendo. calorón. Sí, que viene maravilloso. Unas alitas, unas papas para que las Excelente. pruebes. ¿No has visitado este lugar? No, es la primera vez. Te Y vas a ir se ve fascinado muy con bueno. las alitas, ¿eh? Seguramente te vas a ir fascinado. Perfecto. Oye, Agradezco. ya para ir abrochando, porque yo sé que después tendremos que hacer más entrevistas No, para claro. poder en detalle. ¿Qué posición puede llegar a ser más difícil? En toda tu experiencia, tus 10 años, ¿qué posición puede llegar a ser más difícil? Digo, desde fuera uno ve el portero, si se equivoca, puede reventar una derrota. Correcto. Y le puede cargar más la mano que si se equivoca un delantero, a pesar de que el delantero también puede marcar la diferencia. Luego podemos creer, bueno, a lo mejor un volante, si se equivoca 10 veces en un pase, nadie lo va a notar. Problema, claro. Pero sí se puede notar que hay más peso sobre una posición en el tema psicológico. Sí, claro. Emocionalmente, te soy sincero, podemos tomar, ¿cómo te diré? Si hubiera un perfil psicológico para las posiciones, sería muy bueno. Soy sincero, yo he tenido porteros, último caso, por ejemplo, Ángel Malagón, Que está en Necaxa, me tocó tenerlo a partir de los 17 años, un chavo con mucha personalidad, con mucha entrega, con muchas ganas, pero ahí, por ejemplo, te hablo de su temperamento. Ángel Malagón era un tipo que después del error era el primero que estaba, entonces a él no le importaba tanto recibir goles, pero es una característica ya personal. Con esto no te estoy diciendo que es el perfil ideal. Te puedo hablar de, no sé, de un portero, quién será, de una personalidad, no sé, distinta, a quien se te viene a la mente. Digo, ahorita vino lo de la Champions, Neuer, ¿no? Que acaba de ganar. Neuer igual, una personalidad que no le gusta, puede ir ganado 5-0, pero si le meten uno se enoja con toda la gente, ¿no? ¿Qué portero puede ser? Muy bien, entonces el momento Osvaldo Sánchez, que era un portero Osvaldo de un Sánchez, temperamento increíble. exactamente. Pero hay otro tipo de porteros que no tienen ese perfil de liderazgo. ¿A qué te voy con liderazgo? El liderazgo se manifiesta de diferentes maneras. ¿Tú consideras, por ejemplo, a Messi líder? Yo personalmente no. No lo es efusivamente, pero es un tipo Pero a lo mejor que, con el ejemplo. exactamente, o con el ejemplo, o cuando se pone a jugar. Y esa es la parte de combinación de todo esto. La realidad, yo les decía en broma a mis jugadores, es que esto es como una licuadora. Imagínate, tú metes un temperamento, metes tus habilidades, metes tus problemas personales, metes tus capacidades y todo eso. Mete, por ejemplo, tu forma de estresarte, porque cada jugador y cada ser humano tenemos una manera de estresarnos diferente. Mete, por ejemplo, cómo aprendes. Entonces, todo esto tú lo metes en una licuadora y te da un resultado. Y si cambias uno de esos ingredientes, ya cambió el jugador. Entonces, en respuesta a tu pregunta, todas las posiciones sí son complicadas, son diferentes. Si hay unas que se puede decir tiene menos responsabilidad de esto, tiene más responsabilidad de este, pero sí en general, por ejemplo, los porteros son no los que más sufren, y sí hay que tener muchas cualidades específicas para esa posición. Y Todas más las demás porque igual. además es el que menos juega. Porque Sí. son 3 o 4 y solo juega uno. Exactamente, entonces hay que tener mucho esa parte. Acá lo que hacíamos mucho, acá nos funcionó mucho de esa unión entre suplente, titular y, por ejemplo, tercer portero y estarse rotando. Pero nosotros lo veíamos con una palabra que nosotros describimos mucho que se llama resiliencia, y es que el jugador sepa adaptarse a las circunstancias que se le están presentando, porque después va a venir algo más complicado. Entonces entre ellos mismos se fortalecían y crearon muy muy buen ambiente en esa parte, ¿no? Entonces sí, yo creo que es de las posiciones más difíciles. No digo que las demás, pero que sí necesitan ciertos patrones específicos desde el punto de vista psicológico. Sí, y por la emocional. peculiaridad que tiene la posición por sí misma Totalmente, dentro del sí, sí, deporte. sí. ¿Qué viene ahora para ti? ¿No te fuiste a Mazatlán? ¿No tuviste, no sé si la invitación, oportunidad, Sí. si se pueda conocer? ¿Qué planes tienes ahora de manera profesional? De manera profesional, sí, son varios. Mira, la realidad es que el proyecto de Mazatlán, por ahí cuando cambiamos fue sorpresivo para todos. La verdad es que sí, nosotros después de 10 años ahí, ya conociendo mucha gente, todo, pues piensas que va a seguir, ¿no? Desgraciado, afortunadamente así es el fútbol. Tú también, volvemos a lo mismo, la resiliencia, esta palabra que a mí me encanta, es adaptarte a lo que viene, ¿no? Habló conmigo uno de los directivos de allá de Mazatlán, me dice, ¿sabes qué, Neto? Me da mucha pena, yo sé que tienes muchísimo tiempo acá, ahorita por presupuestos, por cuestiones así, no hay la oportunidad,
vamos a dejarlo ahí estamos, damos cualquier cosita, ya tengo tu contacto, tengo tu número, conozco tu trabajo y ahorita de momento no hay la posibilidad. Bueno, al contrario, ahí te puedes pelear, ¿no? La realidad no es esa, ¿no? La realidad es agradecer a la institución, agradecer a la gente que te tocó convivir, agradecer jugadores, a los padres de familia, que también es un apoyo bien importante y que siempre estuvieron ahí también con nosotros y que es una clave para estar en el máximo nivel. Obviamente a todos los directivos que estuvieron ahí, a los cuerpos técnicos. Y sí te cambia un poquito la vida, ¿no? Afortunadamente yo tengo mi familia aquí en La Piedad, tengo mucha familia aquí, mi esposa afortunadamente es aquí de Zamora, nos queda cerquita, tomamos la decisión de venirnos de Morelia para acá. No teníamos todavía algo claro allá, ya estaba saliendo el proyecto de Liga de Expansión allá con Atlético Morelia, estaba también lo de Atlético Valladolid, ofertas de terceras, de segundas, pero también uno dice, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Sí, sí. Nos cambiamos aquí a la ciudad de La Piedad, que yo ya conozco, tengo amigos, tengo todo esto, y ahorita decidimos poner un negocito ahí con mi esposa. Ahorita me tocó la fortuna de que la directiva que entró ahorita con Reboceros, muchos ya los conozco al señor Heriberto Ramón Morales, que él fue de los que me dio la oportunidad precisamente de entrar allá hace algunos años a Monarcas, el profesor Jorge Guerrero también me tocó trabajar allá en Monarcas en séptima división con él, en sexta también, algunos jugadores que ya por acá me ha tocado, que tuvimos allá, Jesús Galván puede ser uno, portero el famosísimo Chuza, el portero Villar. Me parece que es el segundo portero, tercer portero. Sí, González, Alfredo González. Acaban de traer también hace poquito un central. Se me va el nombre. Era por apodos allá, ¿no? Son tantos chavos que se nos olvida, ¿no? Pasa. Pero sí, son varios jugadores que ya teníamos la posibilidad. Hace poquito tuve la posibilidad también de platicar con el presidente, con el señor Ferrer, exponerle un poquito de lo que nos similar a esto, no exponerle, mire, esto es lo que se hace, ponerme a sus órdenes y pues estar esperando una respuesta. Aún no hay nada todavía concreto, pero pues uno que conoce aquí La Piedad, que es el equipo que le tocó ver durante tantos años también y que se siente parte de esto, pues ojalá que se pueda dar esa oportunidad y estaríamos encantados y orgullosos de pertenecer a este proyecto. Ojalá que se concrete, deseamos la mejor de las vibras y agradecerte el tiempo. Creo que será la primera de varias entrevistas, pero me parecía importantísimo hablar de este tema. Vale muchísimo tomar en cuenta las demás aristas que tiene el deporte. No solamente es la parte neta del deporte en sí, sino hay áreas a su alrededor que son primordiales. Una de ellas, la psicología, por supuesto que sí. Y te agradezco el tiempo. ¿Algún comentario final que quieras añadir? No, al contrario, agradecerte aquí a tu auditorio pues por esta invitación. Yo estoy aquí puesto para las veces que sean necesarias, poder platicar, que a mí me interesa mucho que esto se pueda llegar a difundir de una manera un poquito más grande, ¿no? Porque me tocaba esa oportunidad de estar adentro, ¿no? Pero también el hecho de que la gente se interese por esto es padrísimo, ¿no? Nada más agradecerte, saludar a toda la gente que por ahí nos ve, que yo sé que es mucha. Entonces, nada más agradecerte y pues estamos aquí para lo que se te ofrezca y lo que necesiten aquí. Perfecto, pues ahí está. Ahora sí vamos a degustar las alitas, las papas y la michelada, que yo sé que le traes antojo, ¿eh? Sí. Hace bastante calor a la hora de esta grabación. Estamos desde Crunchy Wings. Mi nombre es Juan Sánchez, gracias y gran noche, gran día o gran tarde, dependiendo cuando vea la entrevista.